Hola, en este segundo video tutorial que hemos llamado clase 2, vamos a hablarle acerca de las operaciones que se pueden hacer con los sucesos asociados a un espacio muestral. La primera de las operaciones la hemos llamado complementación. Veamos su definición. A cualquier suceso del espacio muestral le podemos asociar otro suceso llamado su suceso complementario, que lo representamos agregándole una barrita horizontal encima, y es el suceso que ocurre cuando no ocurre A, y de manera inversa no ocurre cuando ocurre A. La representación gráfica del suceso complementario mediante un diagrama de Venn como sigue. Si el rectángulo representa al espacio muestral y el círculo al suceso A, pues el suceso complementario es lo que queda fuera del círculo dentro del espacio muestral. Observe que si el resultado cae aquí adentro, ocurre A, pero si cae aquí afuera no ocurre A, o lo que es lo mismo, ocurre su complemento. La próxima operación es la intersección de dos sucesos, de manera tal que definimos la intersección de los sucesos A y B como un nuevo suceso que se caracteriza por ocurrir cuando ocurren simultáneamente dicho suceso. Gráficamente, en un diagrama de Venn, si tenemos los sucesos A y B, recordemos que aquí no ocurre ninguno de los dos. Aquí ocurre A solamente, aquí ocurre B solamente, pero acá en esta zona común ocurren tanto A como B. En consecuencia, la representación gráfica de la intersección de dos sucesos es la zona que estamos mostrando. Observemos que esta propiedad o mejor dicho, esta operación entre sucesos es lo que se llama una operación conmutativa, dado que es lo mismo calcular la intersección de A con B que la intersección de B con A. Puede darse el caso en que los dos sucesos no tengan parte común, es decir, que su intersección sea el vacío. Y a este caso le damos un nombre muy particular. Si los dos sucesos tienen una intersección vacía, es decir, no tienen parte común, diremos que esos sucesos son disjuntos o excluyentes. Y su representación en un diagrama de Venn es similar a la mostrada en pantalla. Observe pues que estos sucesos no tienen parte común y en consecuencia su intersección es el vacío, vale decir, son excluyentes. La operación de la unión de dos sucesos se caracteriza por ocurrir cuando ocurre al menos uno de ellos. Es decir, si ocurre A, ocurre la unión de A con B. Si ocurre B, ocurre la unión de A con B. Y si ocurren ambos, ocurre también la unión de A con B. Bueno, gráficamente el suceso A unión B está representado por la región que vamos a señalar. Fíjense que aquí ocurre solo A, ocurre a unión B. Aquí ocurre solo B, ocurre a unión B. Y aquí ocurre en A y B, ocurre a unión B. De manera que a unión B no ocurre fuera de este 8 que está aquí, pues. En otras palabras, esta zona que está aquí sería el complemento de la unión de A con B.
Al igual que la intersección, la unión es una operación conmutativa. Es decir, es lo mismo A unión B que B unión A. La diferencia de dos sucesos ya va a ser una operación no conmutativa, como veremos de acuerdo con su definición. La diferencia de A menos B, que denotamos mediante el símbolo tradicional de la resta, es el suceso que ocurre cuando ocurre A y no ocurre B. Gráficamente, en un diagrama de Venn, si se tienen los sucesos A y B, tal y como estamos mostrando, el suceso A menos B es el marcado en la zona azul, dado que todo punto que esté aquí se caracteriza porque ocurre A y no ocurre B. Como si fuese la intercepción de A con el complemento de B. Fíjense que aquí ocurre A y B y por lo tanto no ocurre A menos B. Por otro lado, es fácil ver que esta operación no es conmutativa, ya que, por ejemplo, B menos A ya no sería este, sino sería el relleno en esta zona. Y como verán, son expresiones totalmente distintas. La última operación que vamos a estudiar es la operación llamada suma booleana o diferencia simétrica. Algunos le llaman simplemente suma de los sucesos A y B. Esta operación genera un nuevo suceso que ocurre cuando ocurre A y no B, o cuando ocurre B y no A. Gráficamente, en el diagrama de Venn, sería la región que estamos mostrando. Fíjense que aquí ocurre A y no B, y aquí ocurre B pero no A, y como es la unión, estas dos partes. Se observa también que esta operación es conmutativa. Vale decir, A sumado a B es igual a B sumado a A. En los próximos minutos vamos a desarrollar tanto gráficamente como analíticamente ciertos sucesos que se caracterizan por estar enunciados en un cierto lenguaje. Así observaremos, por ejemplo, en el caso de tres sucesos, el suceso que ocurre cuando ocurre exactamente uno de ellos, exactamente dos de ellos, a lo sumo uno de ellos, por lo menos dos de ellos. De manera tal que hay que acostumbrarse a este lenguaje y traducirlo simbólicamente a tanto diagrama de Venn como a la expresión analítica que lo representa. Vamos entonces a considerar tres sucesos en un diagrama de Venn, tal y como estamos señalando en el gráfico. La zona que está externa a estos aros se caracteriza porque un punto de ella evidencia que no ocurre A, aquí no ocurre A, pero tampoco ocurre B, pero tampoco ocurre C. De manera tal que esta zona es no ocurre A y no ocurre B y no ocurre C. Que hay que ver que es la I porque es la intersección simultánea de la no ocurrencia individual de cada suceso. Y es por eso pues su nombre. No ocurre ni A, ni B, ni C. Veamos ahora el siguiente gráfico. La zona que estamos señalando es característica solamente de la ocurrencia de A. No se le olvide que el suceso A ocurre es todo el círculo.
Y aquí tenemos una sola parte de ese círculo que está caracterizado solamente por la ocurrencia de A. Esto quiere decir que analíticamente es como si escribiésemos ocurre A, pero no ocurre B y tampoco C. O sea, ocurre A y no B y no C. En el próximo gráfico estamos mostrando en la zona señalada en azul un suceso que ocurre cuando ocurren B y C simultáneamente. El hecho de que aquí también ocurra A, eso no causa ningún trauma. Todos los puntos que están acá se caracterizan porque ocurren B y C. Y por lo tanto, esa es su definición tanto de manera literal como de manera simbólica. Ocurren B y C. Ocurren A y B sería este. Y ocurren A y C sería este. En el siguiente gráfico observe que solamente ocurren B y C. En el anterior ocurre B y C, contemplaba esta zona, pero ahora esta región está solamente reservada para la ocurrencia conjunta de B y C, y por supuesto no ocurre A. Por lo tanto, lo escribimos de esta forma: ocurren B y C solamente. Ese solamente hace referencia a que A no está participando en dicho suceso. Y es así como lo escribimos en notación de conjunto. No ocurre A, y ocurre B, y ocurre C. Esto que está aquí, que analíticamente tiene esta forma y que literalmente se lee de esta manera. El próximo suceso que estamos viendo en pantalla es un suceso que obviamente el alumno ya lo reconoce, porque se caracteriza por la ocurrencia simultánea de los tres sucesos. ¿Verdad? Que aquí ocurren al unísono A, B y C. Es así como escribimos este suceso en esta notación. Ocurre A y ocurre B y ocurre C. Bueno, ahora tenemos una región compuesta. Tenemos más de una región. ¿Qué caracteriza a esta región compuesta? Está formada por tres pedazos. El primero es solo ocurre A. El segundo es solo ocurre B. Y el tercero es solo ocurre C. La unión de esos tres sucesos da origen a un suceso que denominamos ocurre exactamente uno de los sucesos A, B, C. Analíticamente, pues, es formar una expresión en términos de uniones que no generen las tres partes que estamos señalando. Y esto da origen a la siguiente expresión un tanto complicada. Primer paréntesis hace referencia a solo ocurre A. O sea que este paréntesis equivale a esta zona. El segundo paréntesis es solo ocurre B, que equivale a esta. Y el tercer paréntesis es solo ocurre C, que equivale a esta. La unión de esos tres sucesos da el suceso ocurre exactamente uno de los sucesos ABC. Observe ahora el siguiente gráfico. Si nos damos cuenta, también está formado por tres pedazos. Aquí es el suceso ocurren A y B solamente. Aquí es el suceso ocurren A y C solamente.
y aquí es el suceso, ocurren B y C solamente. Nos damos cuenta que en cada uno de estos pedazos están ocurriendo exactamente dos de los tres sucesos. Y en consecuencia, la unión de ellas recibe ese nombre. Ocurren exactamente dos de los sucesos ABC. Analíticamente, pues tendríamos que construir una expresión matemática que corresponda a cada una de esas partes que hemos visto en el gráfico. Y es así como se obtiene la siguiente notación. El primer paréntesis corresponde al hecho de que ocurren solamente A y B. Es este. El segundo, ocurren solamente A y C, que es este. Y el tercero, ocurren solamente B y C, que es este. La unión de estos tres da origen al suceso ocurren exactamente dos de los sucesos ABC. En este gráfico estamos observando que ocurre por lo menos uno de los tres sucesos, porque aquí ocurre exactamente uno, aquí ocurre exactamente dos y aquí exactamente tres. Verbigracia está ocurriendo al menos uno de estos tres sucesos. Y pudiéramos estar tentados a escribir una expresión matemática que me reúna a todas estas partes. Sin embargo, eso lo podemos lograr con una sola, porque no es más que la unión de los sucesos A, B, C. En consecuencia, la unión de estos tres sucesos es el suceso que ocurre cuando ocurre al menos uno de ellos, y que gráficamente es el que estamos señalando en la gráfica. El siguiente, se observa que aquí ocurren dos sucesos, aquí ocurren dos sucesos, aquí ocurren dos sucesos y aquí ocurren tres sucesos. Podríamos pensar darle un nombre a esto, y efectivamente es el suceso que ocurre cuando ocurren por lo menos dos de los sucesos A, B, C. Y en notación de conjunto podemos analizar pues cada parte por separado, dando como resultado la unión de tres sectores, tal y como estamos mostrando en la unión de cuatro. Son cuatro sectores lo que hay. El primero corresponde a ocurre en A y B solamente, este que está aquí. El segundo ocurre en A y C solamente, este que está aquí. El próximo ocurre en B y C solamente, este que está aquí. Y por último ocurren los tres. De tal manera que la unión de estos tres sucesos corresponde al suceso ocurren por lo menos dos de los sucesos A, B, C. El próximo gráfico se caracteriza porque si observamos qué está pasando en la zona azul, vemos que aquí no ocurre ninguno de los sucesos. Aquí ocurre solamente A, solamente B, solamente C. Y es por eso que a esta zona marcada le damos un nombre, que es ocurre a lo sumo 1. A lo sumo 1 es 0 o exactamente 1. En notación de conjunto, pudiéramos estar interesados en demarcar las cuatro zonas. La primera, no ocurre ninguno de los tres, es esta que está por fuera. La segunda es ocurre A solamente, que es esta.
La próxima ocurre B solamente, que es esta. Y la última ocurre C solamente. También es conveniente notar que la zona no rayada corresponde a el suceso. Ocurren por lo menos dos sucesos ABC. En consecuencia, interpretamos que el suceso ocurre a lo sumo uno de los sucesos, es el complemento del suceso, ocurren por lo menos dos de los sucesos. Bueno, dejamos como ejercicio al estudiante desarrollar de forma similar a como hemos hecho anteriormente los casos que nos han faltado por hacer, como lo son: ocurre exactamente 0 de los sucesos, 3 de los sucesos de manera exacta, por lo menos 0, por lo menos 3, a lo sumo 0, a lo sumo 2, a lo sumo 3. Está de más decirle que cualquier duda en la resolución de estos ejercicios pueden consultármelo en mi oficina en la Escuela de Ingeniería Industrial. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.